Hola, sé bienvenido a un devocional más de Buenos Días, Señor. Es un placer volver a estar aquí con ustedes. Mi nombre es Mariana Tiveros y les quiero compartir el día de hoy el devocional que se llama Preguntando se llega a Roma. Si podemos, a lo largo de la historia hemos visto, hemos conocido y hemos leído que han existido muchos filósofos que han intentado encontrar respuesta a diferentes cuestionamientos sobre la vida, sobre el porqué de las cosas, el por qué vivo, por qué existo, para qué fui creado. Incluso en una etapa del ser humano es considerada la etapa preguntona, que es entre la edad de 2, 3 años más o menos, 4, que se le conoce como toddlers, y es donde ellos preguntan todo. Te voy a poner esta ropa, ¿por qué? Salió el sol, ¿por qué sale el sol? El perrito está llorando, ¿por qué llora? Y hacen muchas preguntas y no lo hacen con el afán de fastidiar o de molestar. Simplemente ellos están descubriendo el mundo y están encontrando pues sus respuestas. Pero sucede algo, que cuando crecemos esa área o ese aspecto curioso de nosotros es menguado o es opacado y dejamos de preguntarnos las cosas, dejamos de preguntar, dejamos de reflexionar, incluso dejamos de cuestionar. Y no con el afán en el aspecto negativo, sino el reflexionar, el cuestionar y el preguntarnos para encontrar respuestas, para encontrar una dirección, para encontrar un camino. Y muchas veces sucede esto porque socialmente está mal visto que preguntemos, que cuestionemos. Y de hecho hasta hay un dicho, ¿no? Que calladito te ves más. Exactamente, te ves más bonito, pero no es verdad. Eso no es verdad. Uno necesita preguntarse, necesita cuestionar, necesita reflexionar, y es a través de ese proceso que uno va haciendo sus propias conclusiones, sus propias opiniones. Pero también esto sucede o vemos que te preguntas, oye, ¿por qué haces esto de tal manera? No, pues es que así me enseñó mi mamá, o eso era pues lo que hacían en mi casa y pues yo lo tomé y así lo hago siempre. Por ejemplo, me acuerdo de una historia que una señora estaba haciendo un bistec en un sartén y ella le cortaba los pedazos, las orillas del bistec para meterlo al sartén. Y alguien le pidió la receta y le pregunta, oye, ¿y por qué cortas las esquinas del bistec? ¿No lo puedes poner así? Y ella le preguntó, pues la verdad no sé, yo así vi que lo hacía mi mamá, que así lo hacía mi abuela, y pues así lo pongo. La verdad, dijo, nunca pregunté el por qué, simplemente vi que lo hacían y así lo hago yo. Bueno, el asunto es que se cortaban las orillas porque la primera persona, o sea la abuela que patentó esta receta, el bistec no le cabía en el único sartén que tenía. Entonces por eso era que cortaba las esquinas. Entonces el bistec sabía igual con o sin las esquinas. El asunto es que no cabía en el sartén. Y muchas veces vivimos así, sin preguntar nada, sin cuestionar nada, sin reflexionar absolutamente nada. Solo lo recibo y lo hago. O veo que lo hacen y lo hago. Y no hago este proceso de introspección, de reflexión. Y hay un libro en la Biblia que es personalmente uno de mis favoritos, que es Job. Job, si lo leemos, es un libro que en todos los 42 capítulos son pregunta, respuesta, o preguntas para tratar de encontrar una respuesta, que pues a veces se tiene la respuesta, pero en su mayoría no se tuvo respuesta a esas preguntas. Y te quiero invitar a que si tienes ahí tu Biblia, lo abras en Job 10 del 1 al 9. Y yo te lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Y dice: si doy rienda suelta a mi queja y a la amargura que llevo dentro, es porque estoy cansado de la vida. Por eso le he dicho a Dios: Dios mío, no seas injusto conmigo. Dime qué mal he cometido. Tú eres mi creador y no está bien que me maltrates ni que permitas que los malvados hagan planes contra mí. Tú no ves las cosas como nosotros las vemos, ni vives los pocos años que nos toca vivir. ¿Por qué entonces? Hay un porqué de Job. ¿Quieres saber qué pecados he cometido? Tú sabes que no soy culpable y yo bien sé que no es posible que me libre de tu poder.
Tú con tus propias manos me fuiste dando forma como quien hace una olla de barro, como quien derrama crema para hacer queso. Otro por qué. ¿Por qué quieres quitarme la vida y hacerme volver al polvo? Job reconocía que Dios lo había creado. Y Job sabía quién era Dios. Pero le hace esta pregunta, estos cuestionamientos a Dios. Señor, ¿por qué quieres saber en qué pequé? O como, ¿por qué quieres quitarme la vida y volverme al polvo y a la ceniza? Y la vida de Job, entre Job y sus amigos, muchas veces se suscitaron estas conversaciones de encontrar por qué, la razón del por qué Job estaba viviendo o estaba pasando lo que pues estaba viviendo, ¿no? Que por qué se había enfermado, porque sus hijos habían muerto, porque le habían robado su ganado, porque muchas cosas. Intentaban encontrar respuestas a estas interrogantes. Y ahorita vamos a ver qué le respondió Dios a Job. Y hay un filósofo, René Descartes se llama, dijo: vivir sin filosofar es propiamente tener los ojos cerrados sin tratar de abrirlos jamás. Y él al referirse a filosofar se está refiriendo al reflexionar, al preguntar, al cuestionarse. Y si tú no preguntas, si tú no reflexionas, si tú no cuestionas, pues es como querer intentar tener una respuesta o querer ver. Él dijo como querer ver, pero tener los ojos cerrados sin tratar de abrirlos jamás. Es como, ok, quiero una respuesta, pero no me atrevo a preguntar. Quiero ver, pero no me atrevo a abrir los ojos, o no me atrevo a quitar las manos de mis ojos. Entonces necesitamos preguntar, cuestionar, reflexionar. Y como te dije, vivimos en una cultura donde eso no está bien visto. Reflexionar incluso sobre la vida misma es parte de esta vida. Dios nos creó con la conciencia para reflexionar, para preguntarnos, y obviamente Él no nos va a dar algo como para que esté mal que la usemos, sino Él quiere que a través de esa reflexión podamos encontrarnos con Él, podamos encontrar respuestas en Él. Si no, por ejemplo, en la pregunta de ¿qué hay después de la muerte?, que es una de las grandes interrogantes de los filósofos, ante esa pregunta no cabría Dios y la eternidad si no hubiera ese cuestionamiento. Entonces aún en nuestras preguntas Dios va a glorificarse, o Dios puede glorificarse, y en nuestras dudas y preguntas Él puede traer respuestas, consuelo y paz a nuestro corazón. Entonces el hacerse preguntas no está mal, es parte de la vida. Y como ya te dije, Job y sus amigos intentaban tener respuestas, se cuestionaban sobre lo que había sucedido en la vida de Job, del por qué. ¿Por qué te está pasando eso, Job? ¿Acaso pecaste? ¿Acaso hiciste algo mal? Y en sus conversaciones, pues Job siempre mantenía su postura de no, yo no hice nada, y sus amigos seguían cuestionando. Y me encanta la manera en la que Dios finalmente le respondió a Job en Job 38, del 1 al 3. Igual te lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice: Dios le respondió a Job desde la tormenta: ¿quién eres tú para dudar de mi sabiduría? Si solo tonterías has dicho. Vamos a ver qué tan valiente eres. Ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Todo lo que Dios le dijo a partir de ese capítulo del 38 al 41 es una respuesta a todas las preguntas que Job había tenido. Y tú puedes decir, no le responde absolutamente nada, pero le hace ver a Job que quién es Dios y quién es Job. Le hace ver que, ¿cómo tú me vas a preguntar a mí, que yo soy el creador del cielo y de la tierra, que yo soy soberano, que yo sé y tengo cuidado de absolutamente todo lo que pasa en el cielo, arriba del cielo, abajo del cielo y debajo de la tierra? Entonces yo creo que esas preguntas que Job le hizo a Dios llevaron a Dios responderle a Job de una manera de que ve quién soy yo y ve quién eres tú. Y al final Job termina diciendo en el capítulo 42, versículos 2 al 6: reconozco tu gran poder, nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Tú preguntas ¿quién soy yo?, que siendo un ignorante he puesto en duda tu sabiduría. Job reconociendo que era ignorante. Reconozco que he dicho cosas que no alcanzo a comprender, cosas que son maravillosas y que en realidad no conozco.
Tú dijiste, ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Y me encanta esto. Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte, así que retiro lo dicho y te ruego me perdones. El cuestionarnos siempre nos va a llevar a un mayor conocimiento, tanto de la vida como de Dios mismo. Y hay un versículo que me encanta, es Pablo. Dice, por tanto me gloriaré en mis debilidades para que el poder de Dios sea perfeccionado en mí. Y pudiéramos decir que el cuestionarse, tener dudas, el tener preguntas es una debilidad. Sí. Y en esa debilidad, en esa pregunta, en ese cuestionamiento, Dios quiere glorificarse y quiere darte una respuesta para que tú lo puedas conocer más a Él, puedas conocer el propósito o algo específico que Él quiere que tú sepas para tu vida, lo que sea. Pero pregúntate, cuestiónate, reflexiona sobre la vida, sobre lo que está pasando. No tengas miedo. Repite conmigo, no debo de tener miedo a hacer preguntas, a reflexionar, a cuestionarme. ¿Y sabes algo? Quedarse con la duda y no preguntar conduce a una vida, a una vida plena. Tú no quieres preguntar, reflexionar ni hacer preguntas, vas a vivir una vida en ignorancia, vas a vivir una vida monótona, vas a vivir una vida haciendo lo que todo el mundo hace. ¿Por qué? Porque pues es lo que todo el mundo hace y así tengo que vivir. ¿Pero por qué? Pues porque todo el mundo lo hace y probablemente alguno de nosotros conozcamos a alguien que siempre hace eso, que le preguntas por qué y te dice porque todo el mundo lo hace. Y mira, si tú no te cuestionas y preguntas, también vas a vivir con la duda, con la zozobra de que puedes hacer algo más y quieres hacer algo más, pero pues no te sientes capaz de hacerlo porque no te permites preguntarte, ni reflexionar, ni cuestionarte. Y la raíz del no preguntar, del no cuestionar y del no reflexionar, déjame decirte que es el temor. El temor es algo que te impide avanzar, que te hace estancarte, que te hace paralizarte muchas veces, incluso hasta puede llegar a asuntos un poco más complejos como la ansiedad, la depresión y todos estos pensamientos, sobrepensar y todo esto. Entonces yo hoy quiero darte algunos versículos que a mí me han ayudado en este tema del no tener miedo, de no tener temor, y que me han ayudado en el aspecto de preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Cuál es el propósito tuyo detrás de esto? O incluso ser valiente y en preguntarle a otras personas, oye, ¿por qué sucedió esto? O sea, ¿qué piensas tú respecto a este tema? ¿Por qué? ¿Qué desde tu perspectiva? ¿Cuál es tu opinión? Y obviamente no para yo aceptarla, sino para hacer este proceso de reflexión y de crear mi propia opinión y de crear mi propia perspectiva. Obviamente, si tenemos la Biblia fundamentada en la palabra de Dios, pero es bueno preguntarse, reflexionar y cuestionarse. Y los versículos que me han ayudado para el miedo son los siguientes. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ante cualquier situación no temas nada porque Él está contigo y Él es quien te va a sostener. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Enfocar tus pensamientos en Cristo, en Él mismo, hará que tengas paz. ¿Por qué? Porque estás confiando en Él. Probablemente no entiendo el por qué, Señor, pero confío en ti, entonces tú vas a guardar en paz mi manera de pensar, mis pensamientos. Salmo 94:19, me encanta. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Muchas de las preguntas se suscitan en nuestra cabecita, pero aún dentro de ellas Dios habla a nuestra mente, a nuestros pensamientos, a nuestras neuronas, y sus consolaciones alegran nuestra alma ante las preguntas, ante los cuestionamientos y todo esto. Y este es mi versículo también favorito, Romanos 12:2, y creo que este es fundamental para no pensar ni vivir como socialmente se debe de, sino cuestionarte.
constantemente el porqué de las cosas, el por qué hago lo que hago, por qué vivo de esta manera, por qué sigo esto, por qué escucho esto, por qué veo esto y todo, o sea, una pregunta constante. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si tú vives pensando siempre o bajo la premisa de que pues es que todo el mundo lo hace, nunca vas a encontrar respuestas. No vas a encontrar luz, no vas a encontrar claridad, no vas a encontrar plenitud, porque pues todo el mundo lo hace y yo también lo voy a hacer. Sino, no debes de vivir bajo esa idea, sino permite que el Espíritu Santo transforme tu manera de pensar. Renueva tu manera de pensar, renueva tu manera de ver la vida, renueva tu manera de ver las cosas, y esto te va a, para que puedas renovar, te tienes que preguntar, hacer preguntas, cuestionarte. Así que ante la duda, no permitas que el temor te impida encontrar las respuestas que necesitas para vivir una vida en plenitud. Que el miedo no te paralice, que el miedo no te haga no cuestionarte, que el miedo no te haga no encontrar respuestas, sino permite que el Espíritu Santo, Dios mismo, hable a ti y te ayude en este proceso de preguntarte, de cuestionarte, de saber de los porqués, y eventualmente encontrarás una respuesta. Una respuesta audible, una respuesta compartida con otra persona, una respuesta a través de la Biblia, una respuesta porque sus consolaciones están en tus pensamientos, pero vas a poder encontrar una respuesta. Pero necesitas cuestionarte y reflexiona. Dios no está peleado con la reflexión. Si así fuera, Él no nos hubiera dado esta capacidad de pensar, de reflexionar, porque obviamente Dios no nos va a dar algo a nosotros que esté mal. Dios no da algo que nos hace daño, simplemente pues por las diversas situaciones de la vida podemos como enfocarlo en otra cosa o enfocarnos en otra cosa, pero aún Dios quiere preguntarte el por qué te enfocas en eso. Entonces termino con esto. Preguntando se llega a Roma. Preguntando, cuestionando, reflexionando, vas a llegar a esa vida plena, vas a llegar a tomar esa decisión, vas a llegar a cumplir el propósito de Dios en tu vida, vas a llegar a hacer lo que tú quieras hacer y vivir como esos deseos que hay en tu corazón que quieres hacer, pero por no cuestionarte, por el miedo, no lo haces. Y pues bueno, vamos a orar para que Dios nos ayude en este proceso de reflexión y cuestionamiento. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado tu palabra como una guía para nuestra vida. Porque lámpara, Señor, tu palabra es una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias, Señor, porque tú eres muy bueno, tú eres fiel, porque nos has dejado este gran regalo de poder reflexionar, del poder cuestionarnos, del poder preguntar. Y, Señor, ayúdanos en este proceso del cuestionarnos, que tú renueves nuestro pensamiento, renueves nuestra manera de pensar y de ver la vida, para que tú seas glorificado en todo, y lo más importante, Señor, que podamos conocer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. En tu nombre, Jesús. Amén. Una vez más, no se te olvide suscribirte y activar la campanita para todos los devocionales que siguen. Y pues es un placer volver a estar con ustedes. Bye, bye.